Hola gente del YouTube. Perdón. Buen día. Vamos a comentar la partida número octagésimo del texto Mis grandes predecesores. Esto inició realmente como un proyecto ambicioso de la Liga de Ajedrez de Ica. Y bueno, vamos a pasar a hacer comentarios de las partidas y así revisar todas los escenarios, la historia, la evolución del ajedrez, echando una vista a los campeones mundiales. Mientras ustedes van viendo y evaluando la posición, eh, vamos a hablar del escenario de la partida. ¿Sí? Vayan viendo la partida, es un fragmento, realmente es una posición de un final donde juega Ninsovic con Capablanca. Y dónde se jugó la partida. Se jugó en 1913. Como ustedes ven acá el mapa, en la parte de... se jugó en Letonia, en la ciudad de Riga. Recordemos que después de que Capablanca había realizado un tour, una gira por Norteamérica, en donde pues, le ganó a Marshall y fue declarado posteriormente campeón héroe nacional en Cuba, eh, los mecenas cubanos le proporcionaron lo necesario para realizar una gira, pero esta vez por Europa. Así que es Letonia, como ustedes ven acá, en Europa, Europa Oriental, y aquí está aumentado de tamaño, en donde él llega a jugar con su gran amigo Ninsovic. Algunos datos que ya mencioné. Recordemos que el campeón mundial en ese tiempo era Lasker, ¿no? Al final el match para el campeonato mundial entre Lasker y Capablanca se jugó en 1921, con los resultados que ya muchos conocemos. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver en esta partida, en este final? El tema de los alfiles de distinto color. Ninsovic en algún momento apela a este recurso para buscar las tablas. La presencia de ambas torres, el tren de las torres, va a ser un tema de amenaza por parte de Capablanca para tratar de ganar la partida. Las debilidades estructurales en las blancas, sí, la debilidad de los peones doblados va a ser fundamental para que Capablanca gane este final. Táctica en finales para poder centralizar el rey, para poder defender incluso peones que están cuyo alfil pudo haberlos capturado, sin embargo se evitó gracias a la táctica y la centralización del rey. Entonces, nos dirigimos ya a la partida con el tiempo suficiente para que ustedes hayan evaluado eh, y ver cuáles son las series jugadas, cuáles son, mejor dicho, el plan de las blancas para defenderse y en todo caso el plan de las negras para ganar. Aquí, eh, una opción muy buena era rey F2. Sin embargo, en el texto se considera, por ejemplo, que el plan podría ser torre a E5 para luego trasladarse a A5 y amenazar la debilidad A2. Sin embargo, aún así, después de una serie de jugadas, como menciono, a pesar de que se juega rey F2, las negras quedarían mejor. Bien, entonces, Ninsovic juega G4, echando agua al molino, como refiere Kasparov. En los términos, en términos más coloquiales, ¿no? Ahora, el detalle es que el peón de F3 queda débil y eso es lo que aprovechan las negras. Así que le hacen una interrogación a la torre en F1. ¿A dónde te vas a mover? ¿Te vas a mover a F2 o te vas a mover en la primera fila? Así que eh, Ninsovic prefiere moverlo en la primera fila y amenazar al alfil. Ah, aquí las negras se retiran a A6 para mantener su cadena de peones intacta mientras probablemente llegue el rey. Todavía el rey negro está muy lejos. Así que el alfil no puede moverse pues a capturar a la casilla 7 porque tiene un ataque rayos X o tiene un problema en la casilla de 2. Así que Ninsovic tiene dos opciones. Una es rey a G2, pero aquí se pierde, por ejemplo, con un ataque hacia o en la columna D. ¿Cuál es la jugada? C5 y cuando baja el alfil se captura primero y luego se hace una doble amenaza, un doble ataque. Así que no funciona entonces rey a G2, estamos aquí, y la jugada que se realiza es torre de B a D1. Bien, aquí entonces se busca los cambios de piezas para que se acentúen más las debilidades y entonces se cambian las piezas y se siente la debilidad, se percibe la debilidad debido al movimiento G4, ¿no?
Debido a la jugada G4, queda débil F3, y así que las blancas ahora deben tomar una decisión. Y aquí Ninsovic le tiene una celada, típico de Ninsovic, le intenta hacer una celada a capa blanca. Es decir, intenta jugar, amenazar al alfil para que capture y luego entrar en F6. Pero capa blanca, quien ya se había dado cuenta de esta secuencia de jugadas, juega ahora C5. Y entonces Ninsovic prosigue en el ataque en la columna F y captura. Pero capa blanca, con el fin de obtener una buena estructura de peones, de los peones A, B y C, mantenerlos todavía tal cual y esperar todavía que el rey se centralice, darle tiempos, entonces juega torre a D1. Y esta torre a D1, pues al final las blancas tienen que salvar su alfil, se captura y ahora viene el gran problema y el gran dilema de las negras, bueno, perdón, de las blancas. ¿Cómo van a defender su debilidad? Bueno, las negras podrían centralizar el rey ahora y a su vez las blancas podrían defender a los peones que estén en A2. Sin embargo, existe un problema. Es que el rey centraliza amenazando al alfil. Y a pesar de que las blancas juegan A4, entonces es el momento ideal para mover el rey. Y aquí, ante la amenaza del alfil, se juega A5. No podríamos pensar, pero bueno, ¿por qué no se jugó A6? ¿Por qué A5? Aquí capa blanca también le tiene una celada. O recurre a la táctica para poder salvar el peón de A5. ¿Cómo es esto? Bien, entonces se acerca el rey, ya está centralizado, y todos sabemos que el peón de A4 es una debilidad que va a caer. Mientras tanto el rey se acerca de 2, también el rey blanco intenta centralizar, y aquí se ve la diferencia. Las negras van a capturar el peón de A4, sin embargo las blancas no pueden capturar el peón de A5. ¿Sí? Entonces aquí se acerca y le tiende un truco, una trampa. No pueden capturar el peón de A5 porque el peón se mueve a B6. Por lo tanto se retira el alfil por la amenaza del rey. Y ahora, cuando ya está defendido el peón de A5 con el peón de B6 y el alfil debe retirarse, ¿sí? O en todo caso el rey, perdón, se retira para capturar el peón de A4. El peón de A4 cae y ahora lo que hacen las negras es reagruparse. El rey, es cierto, fue a B7 para defender a B6. Ahora el rey se va a centralizar. Y se permite la centralización porque el rey en B3 o en C3 tiene un problema, que tiene que defender al peón de C4. Así que eso le proporciona los tiempos a las negras para jugar el peón de A4 como un señuelo, como una carnada. ¿Cuál es la idea ahora para ganar de las negras? La idea es que el alfil que está en D8, aún estando centralizado, le va a ser imposible la tarea de poder atacar a dos peones que están muy distantes. Recordemos que es un principio que se usa, que es muy recomendado en los textos de finales de alfiles de diferente color. El alfil, uno de los problemas del alfil es que si hay dos peones que están muy distantes va a ser difícil que los controle. Y eso es el concepto que echa a mano capa blanca para poder ganar. Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer capa blanca? Tratar de capturar el peón de C4. Posteriormente, ofreciendo el peón de A4 para permitir la centralización del rey. Bien, aquí unas jugadas de maniobra y ahora sí, mientras va avanzando los peones del flanco, las negras se mantienen, el alfil blanco se mantiene expectante para que no avance ese peón de H5, mientras tanto inicia el plan ya, el plan final. Así que las negras se dirigen, o las blancas se dirigen, perdón, pues, a acabar con este peón que está próximo a la promoción. Y aquí hay una jugada de atracción, se recurre a la táctica, ¿sí? Y una jugada de desviación para que el peón pueda promocionar y entonces, lo cual no puede ser permitido y se captura. Y entonces ahora sí, se puede subir el peón de B6 a B5, el rey puede centralizar y ya la partida prácticamente está ganada. Miren, interesante este recurso, este jaque, que es para alejar al rey de B3 y posteriormente el rey negro ganar más espacio. Entonces ahora se juega a peones laterales. Tienes el peón de B4 o mejor dicho peones alejados y el peón de H5 que está próximo a avanzar. Sin embargo, es cierto que todavía el alfil que está en H4 le impide movilizarse al peón. Así que las negras se disponen para avanzar su peón de B4 y la promoción. El alfil se dispone muy bien, pero es cierto que no puede tener a dos peones que están muy alejados. Así que una jugada para ganar tiempo
¿sí? Y el alfil ya no tiene mucho que hacer. La siguiente jugada es amenazar ir a la casilla B2 y entonces ante el alfil, la única jugada disponible por ahora es el alfil, puesto que si el rey se mueve a C1, si el rey blanco se mueve a C1, el rey inmediatamente gana más espacio, el rey negro se acerca a C3. Bien, así que ya es hora de poner en práctica la última parte del plan, es movilizar los peones que están peones más alejados. Y así que incluso Capablanca aquí sacrifica un peón con el fin de abrirle paso al peón de H. El rey se acerca y puede ya detener efectivamente al peón negro, sin embargo, el otro peón, bueno, aquí trata de desviar al alfil, sin embargo, ya no es posible, ¿sí? Incluso ni capturar al alfil porque avanza el peón, así que ahora Capablanca va a tener que, bueno, Ninsovic va a tener que sacrificar al alfil por el peón, y el otro peón estando defendido, entonces va a permitir que ganen las negras. Según como comenta Ninsovic, vamos a irnos al PowerPoint, o como comenta Capablanca, ha sido uno de los mejores finales que él ha jugado, ¿no? Y a partir de este tiempo es considerado la máquina del ajedrez y comenzó a crecer aquella leyenda de que Capablanca jugando con facilidad podía ganar a sus rivales. Si bien es cierto, nosotros hemos estado atentos a las partidas anteriores de Lasker, es muy importante darnos cuenta de que con Lasker no se podía entender bien las ideas, los planes, pero ahora con Capablanca sí podemos darnos cuenta qué sucede, es sencillo entenderlo. Y esto apunta pues vamos a hacer un comentario final, ¿sí? Una revisión final, un resumen para tenerlo más claro. Aquí el problema es G4, que se crea una debilidad en F3, se le interroga a la torre, se hace un ataque, o bueno, en la segunda fila, la torre viene a defender. Sin embargo, se buscan los cambios para que aún así no se mantenga defendida la última fila. Posteriormente, Ninsovic usa un truco, ¿sí? Que es atacar en la columna F. Sin embargo, este truco no da resultado, puesto que Capablanca intenta o cambia piezas en la primera fila. Así que alfil es salvado, rescatado y se cambian piezas. Aquí el detalle es que las blancas no pueden capturar el peón de A7, mientras que las negras sí pueden capturar el peón de A2, lo cual constituye una ventaja de un peón, más mejor estructura. Así que se echan los planes a andar y el negro captura el peón de A4, mientras que, claro, obviamente hay que tomarse los tiempos para defender el peón de A5, ¿sí? El rey negro incluso se da el lujo de ir a B7 mientras se captura el peón de A4. Posteriormente a eso, el rey logra la centralización, ¿sí? Y acá hay un truco de táctico para afianzar la ventaja, que es la desviación, ¿sí? Se juega el peón A3, alfil por peón, el rey no puede capturar el alfil, así que tiene que capturar el peón, y entonces se prosigue con la parte del plan que es la centralización del rey y avance de los peones que están más alejados al alfil. Así el alfil se centralice, no va a poder controlar a los peones. Bien, aquí se retira el alfil, el rey intenta acercarse al peón C, se le pide que se aleje para que el rey para que el rey se acerque a la debilidad C3, mientras ahora el plan, o la otra parte del plan, es avanzar los peones de H y de G. Bien, ya está el peón G, el peón B próximo a promocionar, y ahora el alfil blanco está pendiente del peón de H4, o el peón que no suba a H4. Pero no es posible hacerlo con una jugada de espera. Las negras intentan ya entrar en la segunda fila, lo cual debe ser impedido por el alfil, y aquí ya no puede controlar ni el peón B ni el peón H. Por lo tanto, se gana la partida incluso con un sacrificio o distracción al alfil. No se puede capturar el alfil, y aquí se va a tener que cambiar el alfil por peón, y después el rey va a tener que tomarse todo el tiempo para acercarse al otro peón. Bien, quiero agradecerles a todos, muchas gracias por su atención, y estaremos enviando próximo video en cuestión de un tiempo para analizar la partida 81º. Muchas gracias.